El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que marcó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Esta corriente nació en Italia en el siglo XIV y fue extendiéndose por toda Europa hasta el siglo XVII. Este periodo fue testigo de grandes avances en las artes, la ciencia, la literatura y la filosofía, transformando profundamente la sociedad europea. ¿Quién fue el primero en llamarlo Renacimiento? Giorgio Vasari lo dijo por primera vez. El término Renacimiento significa renacer, y hace referencia al renacer de los ideales clásicos de Grecia y Roma, pero también a la renovación del pensamiento humano. Es una época en la que florecieron grandes genios que cambiaron el mundo. Acompáñanos en este recorrido por una de las épocas más brillantes de la historia de la humanidad. Para entender el Renacimiento, primero es necesario echar un vistazo a lo que ocurrió antes, la Edad Media. Durante siglos, Europa estuvo dominada por el feudalismo y el poder de la Iglesia Católica. La educación y la cultura estaban en su mayoría bajo control eclesiástico y la vida cotidiana giraba en torno a la religión y las tradiciones. Sin embargo, hacia finales del siglo XIII, varios factores comenzaron a cambiar este panorama. Las ciudades comenzaron a crecer, el comercio se expandió y las nuevas rutas comerciales trajeron un intercambio de ideas. Los humanistas, un grupo de pensadores, comenzaron a cuestionar la autoridad y a redescubrir las obras de la antigüedad clásica. Este redescubrimiento fue clave para el Renacimiento, ya que los intelectuales empezaron a valorar el conocimiento y la experimentación más allá de la religión. El Renacimiento tuvo su origen en Italia, y particularmente en ciudades como Florencia, Venecia y Roma. Italia, en ese momento, no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado que competían por el poder y el prestigio. Los Medici en Florencia, por ejemplo, fueron una familia influyente que financió a numerosos artistas e intelectuales. El florecimiento de estas ciudades se debió en parte a su posición estratégica en el comercio mediterráneo, lo que trajo una gran riqueza y una mayor interacción con otras culturas. ¿Con qué cultura principalmente? Especialmente con el Imperio Bizantino. Esta interacción ayudó a recuperar textos y conocimientos clásicos que habían sido olvidados durante siglos en Europa. ¿Cuál fue el motor del Renacimiento? El humanismo fue el motor intelectual del Renacimiento. A diferencia de la Edad Media, cuando la vida se veía a través de una lente religiosa, los humanistas enfocaron su atención en el individuo, en su capacidad de razonar y en el potencial humano. Se inspiraron en los escritos de Platón, Aristóteles y otros filósofos clásicos, y promovieron el estudio de las humanidades como filosofía, historia, poesía y retórica. ¿Quién es conocido como el padre del humanismo? Uno de los principales humanistas fue Petrarca, conocido como el padre del humanismo, quien redescubrió muchas de las obras latinas y griegas que habían sido olvidadas. El humanismo influyó en todos los aspectos del Renacimiento, desde el arte hasta la política, fomentando una visión del mundo centrada en el hombre y su capacidad para mejorar su vida a través del conocimiento. El arte renacentista es uno de los aspectos más reconocidos del periodo. Mientras que el arte medieval era más simbólico y religioso, los artistas del Renacimiento buscaron crear representaciones más realistas del mundo que los rodeaba. Utilizaron nuevas técnicas, como la perspectiva, para dar profundidad a sus pinturas, y se enfocaron en el realismo, estudiando la anatomía humana para plasmar el cuerpo con precisión. ¿Quién fue uno de los pioneros en el arte renacentista? Uno de los pioneros del arte renacentista fue Leonardo da Vinci, cuyas obras maestras como la Mona Lisa y la Última Cena reflejan su obsesión por el detalle y el realismo. Miguel Ángel, por su parte, es famoso por la monumental escultura de David, y ¿por qué otro trabajo es conocido? Por el techo de la Capilla Sistina, que es una de las obras más extraordinarias del arte occidental. El Renacimiento también fue una época de grandes avances científicos. En lugar de aceptar las enseñanzas de la Iglesia sin cuestionarlas, los científicos del Renacimiento empezaron a basar sus investigaciones en la observación directa y la experimentación. Esto marcó el nacimiento del método científico. ¿Sabes quién fue uno de los científicos más destacados? Galileo Galilei, quien perfeccionó el telescopio y fue el primero en observar las lunas de Júpiter, lo que desafió la visión geocéntrica del universo. Estos avances no siempre fueron bien recibidos. Galileo, por ejemplo, fue juzgado por la Inquisición y obligado a retractarse de sus ideas, aunque hoy se le considera el padre de la astronomía moderna. Mientras que el Renacimiento tuvo su epicentro en Italia, sus ideas se extendieron rápidamente a otros países europeos, especialmente a Francia, Inglaterra y los Países Bajos. En el norte de Europa, el Renacimiento tomó una forma ligeramente diferente, con un enfoque más en la reforma religiosa y las ideas sociales. En Inglaterra, el Renacimiento floreció en la literatura, con figuras como ¿qué escritor inglés es el más famoso del Renacimiento? William Shakespeare,
cuyo legado literario sigue vivo en la actualidad. En los Países Bajos, artistas como Jan van Eyck y Hieronymus Bosch desarrollaron nuevas técnicas en la pintura al óleo y crearon obras que fusionaban lo divino con lo cotidiano. El Renacimiento no solo fue una revolución cultural y científica, sino también una revolución religiosa. La Iglesia Católica había mantenido el control de Europa durante siglos, pero a principios del siglo XVI, muchos empezaron a cuestionar su autoridad. Este movimiento culminó en la Reforma Protestante. ¿Quién la lideró? Liderada por Martín Lutero, quien criticó la corrupción dentro de la Iglesia y propuso una relación más personal entre los fieles y Dios. El Renacimiento, con su enfoque en el individuo y la razón, proporcionó el caldo de cultivo para esta revolución religiosa. ¿La imprenta quién la inventó? Inventada por Johannes Gutenberg en 1450, permitió que las ideas de Lutero se difundieran rápidamente por toda Europa. Uno de los inventos más transformadores del Renacimiento fue la imprenta. Antes de su invención, los libros eran copiados a mano y eran extremadamente caros y escasos. Con la llegada de la imprenta, el conocimiento se volvió accesible para una mayor parte de la población. Las obras de los humanistas, los científicos y los reformadores se distribuyeron por toda Europa, permitiendo que más personas participaran en los debates intelectuales y científicos de la época. El Renacimiento comenzó a declinar en el siglo XVII, pero su impacto fue duradero. Marcó el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, y sus avances en las artes, las ciencias y la filosofía sentaron las bases para la revolución científica y el iluminismo. Además, su enfoque en el potencial humano y la observación directa sigue siendo una parte fundamental de nuestra cultura. Hemos llegado al final de esta asombrosa época de la historia. Si te ha gustado, ayúdanos suscribiéndote y dando like. Nos vemos pronto.